La vez pasada estuvimos charlando un poco acerca de los trastornos de ataque de pánico y la ansiedad. Hablábamos acerca de ciertas cuestiones que hacen al mecanismo, a los mecanismos, digamos, normales de la ansiedad, y hacíamos una distinción entre lo que es la ansiedad patológica de lo que es la ansiedad normal. Decíamos que la ansiedad justamente es una manifestación adaptativa que permite que el sujeto pueda, de alguna manera, hacer frente a determinadas situaciones de la vida, a partir de los cuales se activan mecanismos como la huida o la defensa, que nos permiten estar permanentemente en situación de alerta frente a determinadas cuestiones de riesgo, ¿no? Y hablábamos acerca de que la ansiedad se volvía patológica cuando ese miedo anticipatorio se generaba de manera constante y lo asociábamos un poco a lo que nosotros entendemos por angustia. Hay que hacer una distinción, ¿no? La angustia como una manifestación de índole más bien emocional en función de algo que da señal de que algo no anda bien en el sistema, y la ansiedad como una manifestación específica de un miedo anticipatorio. La angustia podríamos darle una vueltita más porque está de alguna manera relacionada con esto que nos habla de que alguna otra cosa está pasando en el sistema. Algo no anda, la angustia señal justamente se llama señal por esto, porque nos advierte que algo no anda bien en nuestro ser. Eh, Algo está queriendo expresarse y no está encontrando el modo como hacerlo. Algo está queriendo ponerse en juego y no está pudiendo. Algo del orden del deseo se encuentra trabado o se encuentra reprimido y no está pudiendo expresarse tal como debería hacerlo. Y muchas veces el mecanismo que tiene el sistema como para poder expresar sintomáticamente ese deseo reprimido tiene que ver con el síntoma, tiene que ver con la angustia. Y la angustia, bueno, tiene formatos. Uno de los formatos de la angustia es esto que nosotros denominamos ataque de pánico, angustia aguda. No es el único cuadro, la angustia, que se manifiesta de este modo. Sabemos que hay otras patologías que también tienen a la angustia como uno de sus síntomas. Uno de estos cuadros es, por ejemplo, la depresión. A mí me interesaría hacer una diferenciación entre lo que es depresión y angustia, porque muchas veces solemos confundirla, y en el consultorio también se generan algunas confusiones en relación a estos cuadros. Teniendo en cuenta que la depresión es un cuadro bastante más complejo y que muchas veces se trabaja de una manera interdisciplinaria debido a que el factor los factores neuroquímicos también se ponen en juego en estos casos, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la depresión? Pues muchos lo asocian a esto, a la angustia o al desinterés o al desgano, y no es solamente eso. Eh, Angustia, desinterés, desgano, pero sobre todo culpa. Hay ciertos factores que tienen que ver con la sensación de que uno está como está porque, porque uno se lo ha buscado o porque no merece estar mejor o porque tiene como una sensación de que el mundo va a demostrarles lo inútil que uno es o las sensaciones inadecuadas que uno tiene. En la depresión, en lo profundo de la depresión, siempre hay algo del orden de la culpa con uno mismo, ¿no? Impacta en un sector del aparato psíquico que está directamente ligado a lo moral, a la culpa, a esto del no permitirse, que le quita muchísima energía al yo y genera esta imposibilidad de embestir, o sea, de poner energía en el afuera, en las relaciones, en los vínculos, en los objetos, en el deseo, ¿no? Entonces, vamos a pensarlo porque mucha gente viene a consultar paradójicamente en esta época, porque uno dice, bueno, llega la primavera, la gente por lo general está un poco más contenta, la gente está un poco más alegre, porque empieza el clima lindo, porque empiezan bueno, a cambiar un poco el gris del invierno, pero paradójicamente es cuando más aparecen los casos de depresión en el consultorio, cuando aparecen las consultas, porque justamente en la depresión hay como cierta tensión frente a esto que implica
la necesidad de estar bien. Vieron que es una época esta donde uno tiene casi como una obligación cultural el hecho de estar bien, como que debería uno tener ganas de salir, ganas de hacer ejercicio, ganas de caminar por la costa, perderse un día de sol y todas estas cosas que para el sujeto que padece depresión es un doble problema, porque tienen la depresión y encima tienen la carga y la tensión de que el mundo espera de ellos que hagan algo que no tienen energía para hacer. Entonces, bueno, un poco la idea es pensar, ¿y qué pasa acá? ¿Cómo está ubicada la angustia en este punto? ¿Cómo es la angustia en la depresión? ¿Es como la angustia señal? No, la angustia señal justamente tiene que ver con esto. Nos dice que algo del orden del deseo, algo del orden de lo que quiere expresarse no está pudiendo expresarse de una manera adecuada. En la depresión no hay siquiera deseo, no hay siquiera ganas. Volvemos a esto. Hay ciertas instancias psíquicas que toman la energía del yo y no permiten que haya una posibilidad de sacar esa energía hacia afuera. Entonces uno queda como ensimismado, uno queda metido adentro, uno prefiere la soledad y el aislamiento, y muchas veces con la incomprensión del resto, ¿no? Del resto de la familia, del resto del entorno, de los amigos. Bueno, hay que tener muchísima paciencia y comprensión con pacientes depresivos en esta época, porque justamente hay que tener en cuenta que la depresión es una patología compleja que interviene en factores emocionales, ambientales, neuroquímicos, y muchas veces hay ciertos déficits a nivel neuroquímico que generan ese desgano, y muchas veces también hay situaciones de un orden que tiene que ver con esto de no poder sentirse en condiciones de poder brindarse o interactuar de una manera adecuada con el entorno, situación que genera que uno se meta más para adentro porque tiene la sensación de que haga lo que haga, no lo va a hacer bien, no lo va a pasar bien y va a estar de alguna manera cada vez peor. La sensación del depresivo es que cada vez va a estar peor, de que haga lo que haga no va a servir y va a estar mal. Volvemos a esto, lo que está en la base de la depresión muchas veces tiene que ver con una situación de culpa, tiene que ver con una sanción que uno se pone a sí mismo en función de ciertas cuestiones que tienen que ver con pérdidas que muchas veces son arcaicas. Arcaicas quiere decir que en el tiempo están muy atrás. Muchas veces tienen que ver con vivencias infantiles o modos de cómo se fueron desarrollando los primeros años de vida, con lo cual uno no es fácil rastrearlo en situaciones del momento o situaciones actuales. Por eso muchas veces los terapeutas trabajamos mucho con la historia del sujeto, sin entrar en un campo en donde el sujeto se conecte con aspectos muy depresivos, porque esto genera más depresión. Hay una psicoterapia que es específica en el campo de la depresión, que no necesariamente es volver a la situación de la niñez o volver a las situaciones traumáticas, porque esto genera una conexión con la vivencia de pérdida que muchas veces genera mayor depresión. Por eso, bueno, hay tratamientos específicos que trabajan de manera interdisciplinaria y pueden darle a las personas con depresión la posibilidad de encarar el mundo de una manera bastante más eficaz, teniendo en cuenta que la eficacia, que el éxito en los pacientes con depresión es muy valorado por ellos mismos y es lo que permite y posibilita que intenten una nueva posibilidad, ¿no? Una nueva alternativa. El depresivo intenta todos los días salir, intenta todos los días estar mejor, intenta ganarle a su desgano, muchas veces con poco éxito. Y estos fracasos llevan al depresivo a más fracasos, llevan al depresivo a quedarse más encerrados y a desconectarse un poco del mundo. Por eso es tan importante en la familia de los depresivos que alentemos y valoremos cada acto positivo, cada logro, aunque sea mínimo, porque por lo general los familiares de pacientes depresivos tendemos a sobreexigirlos, tendemos a valorar muy poco las cosas que realmente para ellos es muy importante, y esto genera una desvalorización que termina convirtiéndose en frustración y en desgano.
Por eso es importante a nivel familiar asistir a estos pacientes valorando y reforzando cada pequeño logro que tienen. Así que bueno, es una patología muy interesante para trabajar. No hay que confundirla con lo que es la angustia y tampoco hay que confundirla con otro tipo de patologías a lo mejor un poco más graves. Y una vez que uno tiene un buen diagnóstico, tratar de generar un tratamiento adecuado, insisto, de tipo interdisciplinario, como para que el depresivo lo más rápido posible salga del cuadro. Bueno, seguimos trabajando estas cuestiones de la depresión y la angustia en esta época primaveral que de alguna manera también, decíamos, genera más consultas sobre este tema. Nos vemos en próximas ediciones y bueno, seguimos charlando.